Y ahora vamos a centrarnos sin tener en la idea ni las expectativas de ofrecer ninguna receta, sin trasladar cuestiones puntuales, sino vamos a seguir en ese marco que tenemos ahora mismo, en esa ley, que, como decía Javier, tiene mimbres que nos permiten hacer un montón de cosas. Pues vamos a fundamentar y a orientar esa evaluación por competencias. Entonces, os dejo con Arturo Pérez Collera. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, enhorabuena por el placer de contar hoy con Javier Valle, del que muchos nos sentimos modestamente alumnos y más que admiradores. Yo voy a ver si consigo ser breve, porque supongo que vuestra expectativa será la de participar activamente formulando preguntas, interviniendo en un coloquio en el que podáis disfrutar de estas figuras que hoy nos acompañan, más que de lo que yo pueda aportar. Mi aportación es una aportación modesta. Tengo solo 3 tipos de pretensiones y que se resumen en una, la de ayudar a comprender que la evaluación que se hace en el aula no es respuesta suficiente si se concibe como evaluación del aprendizaje, sino que la evaluación es la base del aprendizaje. La segunda de las cuestiones esenciales que quisiera ayudar a que quede asimilada es que eso comparto plenamente el mensaje del profesor Valle, está suficientemente definido en nuestros decretos del currículo. Y la tercera cuestión, para mí es la más dolorosa por lo que compruebo, o he podido comprobar reiteradamente en la realidad, y es que adolece nuestras prácticas de aula de la suficiente dimensión formativa que debiera tener nuestra educación y nuestra evaluación. Voy a hacer un juego. Es un juego de memoria y de referencia a la realidad, parafraseando lo que decía la canción del sabio argentino, aunque fuera nacionalizado, que decía: 20 años no es nada. Bueno, pues voy a intentar remontarme solo a la mitad de ese nada, 10 años. Avilés. Estaban presentes 2 personas que hoy nos acompañan en una sesión en el Centro de Profesorado y Recursos, donde arrancaba la sesión con estas mismas 10 afirmaciones y con una petición. A ver, con un pequeño margen de tolerancia de 2, es decir, que pudieran no compartir 2 de estas 10 afirmaciones, levanten la mano quienes asumen este decálogo. Y lo recordaréis, se levantaron todas las manos. Había 50 personas en el salón, muchísimas de esas personas ocupando responsabilidades directivas, no solo de Avilés, sino de toda la comarca. Al final, 2 amigos y con los que yo había tenido una relación cercana como directores de centros, me dijeron: hombre, ¿cómo vamos a prescindir de lo que ahí se dice, de que el alumnado no debe saber cuál va a ser el examen? Oye, filtrar las preguntas de un examen, eso estuvo siempre muy mal. Sí, pero no es eso. Hombre, Arturo, joder, es que eso de que la recuperación se realiza mediante otro examen, ¿vas a negarnos el legítimo derecho de los alumnos a tener una segunda oportunidad y una opción a recuperar lo que no han podido dejar en evidencia? No es eso. Hombre, diablos, que si no ponemos, a ver, eso del 4, la evaluación descansa en pruebas, en exámenes. Hombre, si prescindimos de los exámenes, pero
¿De verdad crees que los chicos y chicas van a seguir viniendo con las mismas ganas de escucharnos, de realizar las actividades, de cometer las tareas que les pedimos? Yo, sí, pero no. Y vamos a ver por qué falla todo esto, que me temo que por desgracia sigue siendo más compartido de lo que quisiéramos. Y yo sé que estamos dando pasos. Yo sé que se están produciendo progresos, sobre todo en esta década, y yo sé que 10 años no llegan a nada, pero que esperábamos que los cambios fueran más reales. Y yo, no sé si por viejo o por abuelo, tengo la desgracia a veces de verificar que mi nieta nos dice, mira, me han cateado en esta primera evaluación, en 3, y en esta me han puesto los saberes básicos que tengo que preparar para la recuperación son las lecciones 1 y 2. Que sí, en eso se resume. Los saberes básicos son las lecciones 1 y 2. Y no vayas allí, en fin, me tengo que contener a preguntarle a la profesora si de verdad ha entendido algo, porque me temo que no ha entendido nada. Y que, en fin, debieran plantearse las cosas de otro modo. Otro flashback, miles de horas invertidas en esto. En el 2014, el Servicio de Inspección Educativa de Asturias, en el contexto de los planes de supervisión de procesos educativos que viene acometiendo desde hace cierto tiempo y como acción consolidada, llegaba a esta conclusión en lo que se refiere a criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación, que era un apartado que necesariamente tenía que revisarse en 2 vertientes y tiene que seguir siendo revisado en todas las ocasiones en una muestra de centros, en las 2 vertientes, la de programación o planificación y la de puesta en práctica, el despliegue en la realidad. Esto es una tradición solvente, que viene reconociéndose a la inspección asturiana en el sentido de que es el mirar lo que ocurre en el aula, comprobar los registros de aprendizaje que conservan los profesores, los ejercicios que han tenido que corregir, cómo los han corregido, con qué criterios, etc. Es algo interesante en la medida en que esa información se devuelve. El usuario esencial de esas supervisiones son los propios departamentos, los propios profesores, pero también se llega a una conclusión. Y la conclusión global de la muestra de centros de aquel año iba referido a estas 4 vertientes. Oigan, procedimientos e instrumentos, mal. Estamos viendo que hay una confusión entre procedimientos e instrumentos devastadora. Que hay indicios de arbitrariedad flagrante, donde aparecen cláusulas abusivas, como denominábamos, no hay un alineamiento con el currículo, los procesos de evaluación son otra cosa. Y desde luego, lo veremos en algún ejemplo, esto tiene un amplio margen de mejora. Los registros, mayoritariamente se comprobaba que se limitaban a notas, calificaciones de 2 exámenes, 3 en el mejor de los casos, y una F en el apartado de faltas. Tercer elemento, los instrumentos reales de evaluación que se podían verificar y ver eran mucho más pobres que los que se predicaban en las programaciones. Y lo más grave es que se comprobaba en una inmensísima mayoría una flagrante ausencia de función formativa en la práctica evaluadora. Entonces, no nos sintamos aludidos, esto es lo que pasaba entonces, esto es el pasado, esto no ocurre probablemente con la misma frecuencia hoy en día. Pero
no voy a hablar de esto porque la fabada bueno, nos permite no extenderse con Miller. Llevamos, como decía Javier, 50 años con una cultura en la que está meridianamente claro desde el punto de vista teórico, pero también real, de que el examen no mide competencia, que para identificar habilidades, destrezas, pues hay que estar en estos dos últimos niveles de la pirámide de Miller, en los que además del saber y del saber cómo, hay que llegar al otro, el de poder explicar cómo se hace y sobre todo hacer. Pero como hemos entendido que mejor que la cata, pues bueno, no hay nada, pues no hace falta extenderse más con ese antecedente. En aquel momento estaba también clara, y esta es una aportación de una investigadora catalana, que está, no sé si la conocerás, Ana Prades, está en la agencia de calidad de la Universidad Catalana, y definió ya en el 2005, yo esto lo vi en el 2009, en una edición de evaluación de las ciencias sociales que dirigía Joaquín Gairín, donde plasmaba esta enumeración de elementos que caracterizaban a la evaluación tradicional frente a lo que en el siglo XXI debiéramos considerar como necesario en la evaluación de desempeño. La islita central, el círculo central se mantiene, vale, los test, las pruebas escritas, los cuadernos, los problemas teóricos, las preguntas, las acciones de laboratorio son herramientas que sirven para evaluar. Servían ya, pero es que ahora se tienen que enriquecer en la actualidad. Por una parte, con una pluralidad de agentes, el propio interesado en su autoevaluación y la evaluación, la participación, la colaboración de sus compañeros, que de maneras muy simples podremos verlo en algunos casos después, ayudan a decir, este sí que sabe. O esta, bueno, si lo hacemos en términos de asamblea, pues no se merece por lo menos 4 puntos de 5. Los dossiers de aprendizaje, productos, estudios de caso. Esto para el mundo de la formación profesional, las prácticas profesionalizadoras externas y el ejercicio profesional, no tanto como el práctico, que es del ámbito más académico, son algo que forma parte de nuestra tradición ya en los institutos, ¿verdad? Las personas que dirigís centros de formación profesional, centros integrados sobre todo, cómo las prácticas en las empresas contribuyen, uno de los elementos importantes para evaluar, tener información de las competencias. No solo el espacio académico de las realizaciones de aprendizaje, la mejor definición, porque en la formación profesional hay un hábito más consolidado que en el resto de la educación básica de evaluar competencias. Pero esto estaba presente hace 10 años. Debiera ser conocido, pero no lo era. Y nos encontrábamos con criterios de calificación que voy a decir aquí que son estrambóticos. Esto es una triste realidad. Pero, bueno, estas 4 formulaciones son formulaciones reales y habituales. Hay muchos casos en los que en lugar de criterio nos encontramos. Yo es que viví en el Instituto de Luarca una discusión apasionada, en la que no conseguía que ni el profesor de filosofía entendiera que una distribución ponderal de instrumentos de evaluación o de procedimientos de evaluación pudiera sustituir un criterio de evaluación. Bueno, otra lacra habitual, y todavía se ve, hacer un ejercicio de lectura en las páginas web de los centros de lo que son los criterios de evaluación y calificación. Yo lo he hecho desde que Dolores me embarcó para esta actividad y la verdad es que no puedo decir que todo vaya bien. La tercera de las
cuestiones es que no guardan o no guardaban relación con los criterios de evaluación, como veremos, y que es más, cuando hablábamos antes de cláusulas arbitrarias o abusivas, es cuando se entremezclan penalizaciones con conductas del... Uy, me pasa, con conductas o comportamientos del alumnado. Si voy a una de estas, ¿como ratón? Esta es la más escandalosa, porque aquí una tabla de análisis, esto es de inglés, vamos a señalar al culpable. Presentaba aquí la conducta con un 10% de penalización, se sobreentiende, para la evaluación trimestral. Salgo de aquí. ¿Por qué no? Pero vamos, sí. Vamos a esta. Yo aquí os quiero someter a un reto. Un ejercicio. Esto es una de las cuestiones que podía encontrarse muy habitualmente. Una definición de criterios de calificación para primero, segundo, tercero y cuarto de secundaria obligatoria. Año 2014. Para completar aquella foto del pasado, porque esto es pasado, insisto en que es pasado. Y os voy a pedir que me identifiquéis aquí 5 barbaridades. A ver, manos arriba, el que quiera colaborar, participar, por favor, pero vamos a identificar 5 barbaridades en esta enumeración de criterios de calificación. Hay más de 5, pero vamos a dejarlo en 5. A ver, y me callo hasta que se levante una mano y vaya señalando uno, y luego otra. El 5% de la participación. Literalmente restarle importancia a participar en clase día a día y en estar activamente trabajando. Bien, tenemos una, dudosa reducción de la participación como criterio calificador. Más. Que la calificación sea de los exámenes. Bien. Criterio de evaluación. Guay. La comparto más plenamente todavía. 2. Nos faltan, sí. Que sea todo igual, primero, segundo, tercero y cuarto, los criterios de calificación que... Perfecto. Era mi primera objeción. Una formulación genérica no referida a criterios de evaluación de nivel. Más. Nos faltan. Bueno, que haya cosas imprescindibles. Entregar el cuaderno o la valoración personal. Si ya no está eso, no hay nada más que hablar. Claro, es que fijaros, esto es gordo. Se plantean aquí unas condiciones, unos requisitos, sin los cuales el alumnado parece que pierde su derecho a ser evaluado, calificado, con perdón. Pero aquí dice, bueno, mezcla las dos expresiones. Bien, van 2 de los severos y otro que también compartimos. Vale. ¿Más? Hombre, seguro que veis más. No leemos. ¡Ay! contestando la juventud. ¡Ay! Es sesgo ahí de... ¿No lo veis? Amplía un poquito. Sí. Amplía ahí un poco. En la lupa. Dale a la estrellita, a la crucecita. ¿Mejor? ¿Se ve mejor? Atención de acceso. Hay que quitar las cintas. Dale a esa flecha. Ahí. ¿Mejor? A ver, que me faltan solo 3. Bueno, lo dejo en 2. A ver, las tareas. Bueno, que pesen mucho. Bueno, fijaros,
la realización de las tareas o deberes es un 5%. Bueno, es una posibilidad, llamémosles trabajo en casa, poquito. Casa con un criterio razonable, no casa como se señaló, lo señaló Loli, que esto se convierta en un requisito. ¿Y lo de un 5 en cada parte? También. Al final, esto de que la nota de evaluación exija que en cada una de las partes que forman todo el conjunto criterial de criterios de calificación resulte imprescindible, eso es también otro criterio arbitrario. En definitiva, bueno, vemos que aquí se convierten tramposamente en requisitos, cosas que no pueden ser, que hay una dinámica de penalización, una proyección punitiva con el menos 0,1 para quien olvide traer el material, no entregar los deberes, no participar, no seguir las explicaciones o realizar tareas ajenas a la materia, o que la calificación esté fragmentada de ese modo. Perdonadme, pero yo veo aquí dos cuestiones que me chocan también, y es que esto en la actualidad, porque esto está sacado de un centro de fuera de nuestra comunidad, aquí se dice que la nota es numérica. Bueno, pues esto no puede ser, la nota no puede ser numérica, y esta distribución que cifra en los exámenes y controles el 80%, reservando al resto de las cosas de los desempeños, de lo que debiera ser materia de observación y de constatación en desempeños, tenga un peso de 20%, no es normal. Y lo más grave, ni se miden ni valoran competencias, ni esto guarda ningún tipo de relación con el decreto de currículo. Los decretos de currículo, no nos despistemos, son la guía que tiene que conformar lo esencial de la definición de los criterios de evaluación y de calificación. Bueno, pues aquí veis, la imagen es de Quino, lo conocéis, cómo este hombre intenta sacarles el jugo a los huevos, que es otra expresión de cosas. Encontrábamos también alguna excepción, Sí, para mí es algo que me evoca aquella situación. Algunas excepciones. Esto es de un centro de la cuenca del Caudal, un colegio, donde ya en aquel momento se distinguían indicadores de evaluación referidos a competencias, y no sé si lo veréis, pero bueno, aquí había una recogida, un ejercicio de reconocimiento de indicadores como la comprensión de textos, además de la participación, un aspecto procesual, un adecuado nivel de gestión emocional y una capacidad de comunicación y representación utilizando diversas modalidades de comunicación, además de la palabra. Y una variedad de instrumentos de evaluación que eran reales, en la medida en que para el escalamiento de los niveles de logro pues configuran una posibilidad de detectarse. Mi batalla, como os decía en el incidente del Instituto de Luarca, es desde hace muchos años, ha sido el batallar contra la confusión entre procedimientos e instrumentos. Una cosa son los procedimientos, y no vamos a referirnos solo a los últimos, la autoevaluación y la coevaluación, sino que para medir desempeños hay que tener un reconocimiento de lo que son esos desempeños y utilizar herramientas específicas, como las rúbricas o las listas de cotejo. Para analizar de verdad si alguien es competente, hay que ver las tareas o productos, como en el caso de la formación profesional o el de la fabada, constituyen la referencia esencial de si se sabe hacer. En pastelería, en el número 1, nuestras alumnas tenían serias dudas sobre
la solvencia de una profesora que sabía de química un huevo, pero que no tenía ni puñetera idea de cómo utilizar un horno para fabricar pasteles. Y eran ellas, las alumnas, las que le tenían que poner en evidencia las carencias de la profesora. Pero el análisis de esos productos es lo que constituye el elemento esencial. Y la observación, el tercero de los elementos esenciales para medir, evaluar y valorar el nivel o el grado de desarrollo y adquisición de una competencia, es lo que se tiene que plantear con unas herramientas, con unos instrumentos específicos que no vamos aquí a describir. Bueno, en eso llegó la LOMLOE. Y vamos a enumerar una serie de cosas que ya no son sorpresa aquí para nadie, pero que en el 21, cuando se inició su puesta en práctica, provocó más de un clamor, más de una irritación, más de una protesta. Porque, bueno, que se prescindiera de las reválidas, bien, porque el consenso era general y clamorosa la oposición al rescate de las reválidas como modalidad para articulación, la solvencia de un título o decisiones que corresponden a los equipos docentes. Pero otras cosas pueden estar pasando más desapercibidas porque tienen su sentido. El que se decidiera colegiadamente sobre titulación por el equipo docente con criterios, sí, es un elemento derivado del anterior, pero es más importante ese subrayar los criterios como elemento de apreciación colegiada. Otras cuestiones, como la desaparición de la condicionalidad de que nunca pudiera ser factible la promoción o la titulación si convergían la lengua y las matemáticas como áreas no superadas y que desde el LOMLOE esto ya no sea una condición sine qua non. El que se prescindiera de la evaluación extraordinaria en la secundaria obligatoria fue algo contestado, pero tiene la lógica de que en un proceso de adquisición, de logro de competencias, lo que no has conseguido en 9 meses, si vas a tener que repescarlo en 15 días, parece que reviste muy poca lógica. De ahí que se cayera. Pero ha provocado cierta contestación. Que en lugar del plan ordinario de recuperación se haya ido a un modelo en el que tan pronto como se detectan dificultades deba iniciarse una calificación, o que las calificaciones sean cualitativas, no números, sino valoraciones de insuficiencia, suficiencia, reduciendo a 5 los escalones, pues parece sensato en la medida en que la precisión hasta la centésima en la adquisición de una competencia, a mí, no sé si a vosotros, me resulta bastante dudosa, bastante difícil de apreciar cuando tenemos seguramente conocimiento de algunos profesionales que sí consideran eso imprescindible, lo de la calificación a la décima o a la centésima. Que la posibilidad de titular en bachillerato con una asignatura o con una materia no superada o que se restableciera la decisión de promoción solo en los cursos pares en primaria son cosas que también han provocado quejas en un sector. Y no son solo cuestiones políticas, son a veces sentires, sensaciones o sentimientos de profesionales que tienen en esas tradiciones, en esos hábitos, una seguridad consolidada. Pero esa es una cuestión que no tiene solo una dimensión administrativa. Hay una intencionalidad en la adopción de todas estas decisiones de carácter normativo que modifican los parámetros y los procedimientos establecidos en la LOMCE y que ahora nos dan una orientación diferente. A mí me parece que lo central, cuando me he puesto a revisar lo que hay en los despliegues de los centros, es que no sé, no tengo la seguridad de que se haya llegado a una comprensión exacta de lo que debiera hacerse en materia de evaluación.
quiero subrayar, y esto también está bastante divulgado, que el elemento central son los criterios de evaluación. Que los criterios de evaluación nos tienen que referir, lo dice efectivamente ese artículo segundo de los reales decretos de currículo, cómo es imprescindible el reconocimiento de los criterios de evaluación como referente esencial para poder apreciar la adquisición de las competencias, remitiendo a actividades, ejercicios, proyectos que puedan también denominarse situaciones de aprendizaje, que tengamos la posibilidad de registrar procedimientos de evaluación como evidencias de aprendizaje, que distingamos que otro elemento derivado de los criterios son los ejercicios, las actividades, los instrumentos de evaluación con identificación de los criterios de realización, llamémosles descriptores, llamémosles indicadores de logro, llamémosles como queramos, y que por último es imprescindible que los criterios de calificación deriven de los criterios de evaluación. Revisando los centros, se encuentra uno, esto es de un centro de Gijón, donde ves que se reproducen, dices, por lo menos se ha entendido que las evidencias de aprendizaje quedan recogidas en un formato propio, esto es de un instituto de Gijón, donde reconoce especialmente los productos y los desempeños como elementos esenciales, como procedimientos fundamentales y enumera cuáles pueden resultar útiles, reconociendo a la vez la necesidad de observar procesos y respuestas a preguntas o ejercicios que se demanden del alumnado. He tenido ocasión de ver, esto es de un centro de Avilés, que hay centros donde también los criterios de evaluación sí se reconocen como elemento central y se desglosan, se leerá mal porque es pequeñita, indicadores de logro. Indicadores de logro en los que el criterio de evaluación acaba lo suficientemente desglosado para permitir su análisis, para permitir su valoración. El escalón siguiente sería convertir esos indicadores de logro en rúbricas, pero es algo sencillo, al menos si se utiliza un modo de escalarlo como el que aquí se sugiere, distinguiendo 4 dimensiones. De otro centro que ya enumeraba unos criterios de calificación en los que los exámenes pesaban un 20%, los exámenes se complementan con 3 o al menos 2 modalidades que son la autonomía del aprendizaje del alumno y actividades de expresión y de observación cotidiana. Esto en la actualidad lo están intentando ajustar en una visión excesivamente sintética, pero que funciona. Y por último, en lo que tenemos todos al alcance, pues se postulan y se difunden modelos de rúbricas o de herramientas que sirven o ayudan a los centros. Esta es del Centro Nacional de Desarrollo Curricular, por ejemplo, para valorar un podcast, que es una acción en la que se ven perfectamente los 4 niveles de despliegue, desglosando y diferenciando los aspectos desde la participación en el trabajo, la responsabilidad en la tarea o el manejo de las herramientas y la propia lectura del texto. Y vamos terminando. ¿Cómo hacer que la evaluación genere aprendizajes? Pues en contra de lo que veíamos en aquellas objeciones que se me hacían, yo creo que aclarar y compartir con el alumnado los aprendizajes y los criterios no significa algo caricaturizable como darles las respuestas antes de hacer el examen, sino algo muy diferente, el utilizar los criterios de evaluación y las rúbricas como herramienta de aprendizaje. Cuando los alumnos de mi yerno en su centro de formación profesional manejan con absoluta familiaridad la rúbrica de evaluación de cómo debe hacerse una determinada práctica,
se están adueñando y están compartiendo de verdad ese conjunto de criterios que constituyen la adquisición y consolidación de una competencia. Los alumnos son también agentes esenciales para ayudar a sus compañeros y, en definitiva, la evaluación formativa es lo que posibilita que se hagan dueños de su propio aprendizaje. Para ir terminando, para quienes quieran seguir haciendo uso de los exámenes como herramienta, pediría que se involucre a los alumnos en la elaboración de esas pruebas. La capacidad de enriquecimiento que adquieren ese tipo de actividades para el aprendizaje, como sustento del aprendizaje, es verdaderamente potente. Fórmulas como pedirles que indiquen errores a evitar en el proceso de preparación de un ejercicio, o que al final devolvamos la información con una proyección formativa, es algo demasiado evidente que no se puede omitir. Y cuando se devuelvan trabajos, os propongo aquí estas 4 modalidades o 4 acciones formativas. Para ir a lo último, con estos 10 años, con esta revisión que os invito a hacer, a quien tenga curiosidad por ver los despliegues que hay en las programaciones docentes de estas partes de la programación que se refieren a criterios e indicadores de la evaluación, es que no debemos sucumbir al pesimismo porque pervivan modelos de evaluación solo de la materia. Porque también hay que reconocer y hay que ser optimistas que, aunque en muchos casos los ejercicios de corta y pega sean evidentes, sí está calando un discurso de las competencias y sí está calando de verdad un acercamiento a la colegialidad a la hora de calificar y de tomar decisiones de promoción o de titulación del alumnado. Aunque perviva el examen como pauta bastante general, sí es evidente, sí es cierto, sí estoy seguro de que se están desplegando otros modelos de evaluación y que la observación en el aula está encontrando mejores modos de registro y que sí se están encomendando, sí se están pidiendo como situaciones de aprendizaje y de evidencias de aprendizaje otros tipos de actividades, otros tipos de ejercicios que sí resultan útiles para consolidar aprender. Que por mucho que las programaciones didácticas sean una realidad virtual y una probable esquizofrenia para mucha de nuestra población docente, sí se está extendiendo el conocimiento y el uso de los currículos. Porque aunque sea solo para cortar y pegar, estoy seguro de que estamos teniendo un porcentaje de docentes que se están leyendo los currículos y eso la verdad es que es un éxito. Y que, por último, y con esto acabo, por mucho que haya confusión, y siga habiéndola, y que esté fallando probablemente la formación del profesorado, también es cierto que se está propagando mejor una cultura de evaluación formativa de la que espero que esta sesión sea un ejemplo. Y con esto, nada más.